¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al ciclo de conversatorios por más niñas en STEM, un programa desarrollado por Escondida BHP y Comunidad Mujer con Antofagasta Televisión como media partner. Nuestras invitadas son jóvenes mujeres que están desarrollando sus estudios y carreras profesionales en el ámbito de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que usualmente se conoce como STEM por su sigla en inglés. Durante diferentes episodios estaremos conversando con destacadas especialistas en programación, geología, astronomía y robótica. Sus historias y trayectorias son impresionantes. Siendo niñas y adolescentes soñaron en estar en profesiones y en trabajos que las mujeres están subrepresentadas. Sus trayectorias están llenas de historias fascinantes, logros y éxitos, pero también les ha tocado experimentar discriminación y estereotipos de género. Nos motivan y son fuente de inspiración de niñas y adolescentes que se ven reflejadas en ellas. ¿Sabías que todo lo que te gusta y apasiona hoy lo puedes transformar en tu profesión a futuro? Como pasar de cuidar el medio ambiente en el colegio a estudiar en la Universidad de la Ciencia que estudia la Tierra. O ser presidenta de tu curso en la enseñanza media y luego cofundar una gran red de científicas chilenas. Estos son solo algunos de los logros de nuestra invitada del día de hoy. En este capítulo conoceremos a Amanda Peña Echeverría. Tiene 24 años y es licenciada en Geología de la Universidad de Chile y cofundadora de Andinas Chile, red de geocientíficas chilenas. En 2021 fue reconocida por Mujeres Bacanas y el programa de autoestima de DAV como una de las 5 bacanas sub-30. Bienvenida, Amanda. Es un placer poder conversar contigo y que nos acompañes en este capítulo hoy día. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy súper entusiasmada porque en general a los geólogos, las geólogas nos invitan cuando hay un terremoto, en verdad cualquier evento catastrófico, y me alegra que esta no sea la situación. Y por supuesto, siempre para mí es un agrado hablar de geología, que es algo que me apasiona bastante. Sí, eres destacada en esa área, sin duda, ¿cierto? Hay una trayectoria ya también ahí, pero para muchos es desconocida esta disciplina en particular, ¿no? Amanda, quiero conocer un poquito hacia atrás, la historia. ¿Qué es lo que te lleva finalmente a quizás llegar a una carrera poco conocida probablemente para muchos y tener hoy día, ¿cierto?, como una pasión de vida también lo que tú estás haciendo? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cuál es la historia? ¿Qué te motivó? Sí, cuando me preguntan, siempre digo como, hoy quizás podría inventar una historia más interesante, o a veces digo como, sería fácil decir que estaba en una clase de química, vi en el libro a Marie Curie, dije como, tremenda, por cierto, científica. Pero no, la verdad que mi primera inspiración fue ver a Ellie Sattler, de la científica que aparece en Jurassic Park, paleobotánica, y me encantaba su personaje, me fascinaba que primero haya sido mujer, ¿cierto? Gran parte de la película era un hombre, ¿cierto? En una situación súper hostil, ella hacía la ciencia, estaba apasionada, entonces le daba lo mismo el contexto en el que se encontraba, ella iba a lo que quería hacer, y eso me gustó mucho de ese personaje. Pero yo creo que ya entrada la adolescencia me empezó a marcar mucho la ficción o los personajes de científicas mujeres que cumplían con ciertos estereotipos. La verdad que eran todas bastante parecidas, ¿cierto? Eran muy inteligentes, pero al mismo tiempo cumplían con... Eran muy lindas, se casaban con el principal, aparte eran mamás, entonces eran como súper mujeres que, claro, yo decía como, wow, o sea, el desafío es muy grande. Tengo que ser inteligente, pero no puedo dejar de lado no sé, mis estándares de belleza, pareciera que la sociedad nos exige un poco más. Entonces dije como, qué complicado. Y afortunadamente, ya entrando a ya 16, 17 años, cambio las películas por documentales, yo creo un poco de influencia familiar, y aparecen científicas ya reales, de carne y hueso, que cometían errores, que de alguna u otra forma les tocó, ¿cierto?, lidiar con una serie de problemáticas que para mí eran más cercanas. Y se transformaron claramente en mis primeros referentes, y ahí quizás Silvia Earle, bióloga marina, o la Adriana Hoffman, tremenda botánica chilena, no sé, como que ya podía yo ver o visualizar, ¿cierto?, mujeres que se dedicaban a esto, pero que al mismo tiempo hacían ciencia en terreno, que era algo que a mí me fascinaba o me lo imaginaba de cierta forma. Ahora, no te voy a mentir, no nací queriendo geología. O sea, no. Por eso te decía recién, partió más en la adolescencia, o sea, ¿no recuerdas casi cuando niña que es difícil quizás que... Es súper complicado, sobre todo porque, insisto, como visualizarte a ti como mujer en una carrera que efectivamente requiere de terreno es muy difícil si alguien no te lo muestra, o si tú no lo ves en alguien.
Entonces, claro, las películas quizás fueron el primer intento, pero si te fijas, o sea, los fotógrafos de National Geographic, quienes van a trabajar con faunas silvestres, son hombres. Es muy difícil ver a una mujer aventurera, entonces es muy difícil también llegar a esas carreras o a esa especialidad. Entonces, cuando aparecen estas referentes que eran reales, a mi parecer, yo decía como, es posible, parece. Hay mujeres que sobreviven en la naturaleza al igual que los hombres y pareciera no haber una brecha ahí. Amanda, sin duda lo que nos dices, hay ahí un punto de inflexión, ¿no? El tener un referente. O sea, ¿qué valor le das a eso? Porque para muchos puede haber sido alguien de la familia, ¿no? Un padre, una madre que motiva probablemente en uno el gusto por alguna o disciplina, ¿no? En este caso no había nadie en tu familia ni cercano, sino que es un referente, uno podría decir, de Hollywood, ¿no? Pero es ese el referente que a ti te llama por este estereotipo, ¿no? De la mujer aventurera que tú dices. Claro, o sea, de alguna u otra forma, no tuve la oportunidad, ¿cierto?, que mi familia, no sé, otro científico, otra científica, o quizá algún tío, un cercano, un primo, no. Fueron estos personajes que de hecho también genera un problema porque tu mamá dice como, pero ¿de dónde sacaste esa idea? Pues como, ¿por qué quieres? ¿Y dónde lo viste? ¿Y qué hacen? Y como, ¿qué pasa si te pasa algo? No sé, como mira, ella lo hace, ¿cachai? Como, ves tu documental, mamá, velo conmigo, efectivamente ahí hay un referente importante. Pero yo pasé por un montón de carreras, o sea, geología llega a aparecer casi al final, te podría decir que ya una vez ingresada a la universidad, porque yo pasé por biología marina, justamente por Silvia, pasé por oceanografía por Silvia, ¿cachai? Pensé en biología, pensé en ingeniería ambiental, o sea, un montón de carreras en las que yo veía que podía. Yo tenía claro que me gustaba acampar, me gustaba la naturaleza, pese a que no vengo familia outdoor, no salían, pero yo sabía que eso me gustaba, eso me llenaba, me generaba una curiosidad. Pero claramente la geología es una carrera muy poco conocida, entonces aparece después y la geología viene a resolver y un poco a calmar la curiosidad más infantil que yo tenía de los volcanes, de los tsunamis, hablar de terremotos. Tú dices, vas claro, en ese camino por el gusto finalmente y lo que terminas desarrollando, te vas encontrando también con esas barreras, Amanda, ¿no? Tú decías, claro, oceanografía, quizás pasé por esto. ¿Y qué pasaba también por tu cabeza de adolescente un poco respecto de lo que te imaginabas y con lo que te fuiste a encontrar finalmente dentro de la carrera? ¿Cuánta brecha hay ahí también? Sí, mira, de hecho, la geología podría decir como que me saciaba la parte como aventurera que yo quería, pero había una brecha importante y que mi familia tampoco lo entendía muy bien porque yo quería ciencias de la Tierra cuando yo quería trabajar en desafíos o en problemáticas nacionales o mundiales. Y ahí yo decía, ¿cómo vinculo la geología, que yo veía que era súper académica, de investigación, con, no sé, la pobreza, con escasez hídrica, con desafíos que hay en torno a energías renovables? Yo no le hacía clic. Entonces yo te diría que en cuarto año yo dije, chuta, quizás ya voy a estudiar otra cosa después, porque me fascinaba la geología. O sea, para mí no hay persona que no se pueda enamorar de esa carrera. Es muy difícil que no te guste, porque te explica lo que estáis mirando. Te posiciona a escala temporal y te das cuenta que nosotros somos un segundo en un tiempo gigante en el que se desarrolló lo que vemos. Entonces, como que es fascinante por sí sola. De hecho, creo que es súper importante, y aquí quizás estoy haciendo un guiño, a que es fundamental que hoy día en la educación primaria y secundaria se trabaje las ciencias de la Tierra como algo transversal y entendiendo también en el país en el que vivimos, que es un país que constantemente se encuentra, ¿cierto?, con eventos de este tipo. Tenemos una cordillera gigante, tenemos océano, tenemos terremotos, tsunamis. Entonces, la geología saciaba un poco eso, pero yo decía, ¿cómo hago para yo poder trabajar para la sociedad en una carrera que quizás no se vincula mucho? Y ahí yo te diría, y vuelvo a mencionar, y destaco la importancia que tienen los referentes en tu vida de niña, cuando no sabías muy bien qué querías hacer o cómo lo quieres hacer. Aparece una serie de científicas ya chilenas muy cercanas a mi departamento que le empiezan a dar sentido. O sea, Irene del Real, que bueno, de hecho hace poco fue bien famosa por el premio L'Oreal. Irene trabaja con actinolitas, que es un mineral súper específico y que ayuda, ¿cierto?, a entender los depósitos de cobre, que a su vez van a poder mejorar las etapas de exploración, que a su vez entran a un contexto, ¿cierto?, de energías renovables, donde el aumento de demanda de minerales va a ser muy grande. Entonces, para poder transicionar a esto, necesitamos que hoy día la minería cumpla con otros estándares, y partió estudiando las actinolitas, que es un mineral enano en una roca. Entonces digo, wow. Después aparece Linda Daniele, que es una hidrogeóloga tremenda, trabajó para el Balance Hídrico Nacional. Todas mis clases me repitió una y otra vez la importancia que tienen las
las aguas subterráneas, que son las aguas que pasan por abajo, para poder entender y ocupar mejor el recurso hídrico. Y así un montón de personas, Maisa Rojas, ministra de Medio Ambiente, climatóloga, física. Entonces empiezan a aparecer mujeres de ciencias de la Tierra que le empiezan a dar sentido también a esta otra línea que yo quería calmar, como tú puedes ayudar hoy día a los desafíos y problemas nacionales, pero tienes que darle la orientación, no es tan obvio. Amanda, ahí tú hablas de la importancia también de ir generando esta red, ¿no? Es lo que te deriva finalmente esa búsqueda, tú dices, de la formación académica tradicional a querer algo más allá. Y eso lo construyes necesariamente en red. ¿Qué importancia le das entonces a eso? A lo que tú dices también de no solo el referente que hablábamos recién, sino que también la red es importante, sí. Y cuando es una red de mujeres mucho más, porque sigue siendo un referente no en el presente y en el futuro de lo que buscas desarrollar. Sí, totalmente. O sea, fortalecer, poder conversar, poder vincular, poder hacer investigación o incluso redes laborales es tremendamente importante para ir un poco afirmando o confirmando también las decisiones que estás tomando en una carrera que quizás no está tan estandarizada y que tiene ciertos desafíos. O sea, yo finalmente cuando ya decido especializarme en un área de la geología que es el agua, yo creo que tener a Linda Danieles cerca fue fundamental para yo poder decir, quiero esto y me voy a dedicar a esto. Entonces ahora, claro, trabajo en hidrogeología también, en hidrogeoquímica, y es como el área que finalmente me interesa, pero se debe a una serie de personas que participaron, ¿cierto?, en mi vida y que actualmente puedo seguir colaborando con ellas. Y eso efectivamente es fundamental para el desarrollo de estas áreas. ¿Cómo se crean Andinas entonces? Cuéntanos un poquito también de cómo se llega a eso. Andina Chile nace el 2020, pero se concreta el 2021. Yo soy una de las 10 mujeres que cofundamos la organización, somos todas geocientíficas, la gran mayoría de geología, pero las ciencias de la Tierra efectivamente son geofísica, geología, ciencias planetarias, de todo, biología, todo lo que tenga que ver con finalmente la Tierra parte siendo esa ciencia. Y claro, nace un poco de esta inquietud, como de ¿cómo podemos hoy día, cierto, sentarnos a conversar más geocientíficas, no solo en Santiago, donde se concentra gran parte de las carreras que se imparten, sino que hablemos del territorio, saquemos un poco la geología, hablemos de algo más que no sea academia. Uno siempre piensa como, la geología investiga. La geología tiene un mundo laboral importantísimo en Chile, en la minería, en el estudio de agua subterránea, en peligro geológico, y que nadie sabe qué hacemos. Entonces, como que había un doble desafío. Andinas quería efectivamente posicionar a las mujeres dentro de las ciencias de la Tierra, reescribir los libros de historia. Había muchas mujeres geocientíficas que quedaron en el tintero, o sea, nunca fueron, cierto, visibilizadas. Pero al mismo tiempo teníamos este segundo desafío que hablemos de ciencias de la Tierra, hablemos de la importancia que hoy día tiene en Chile la planificación territorial, las buenas decisiones políticas en torno a datos, en torno a metodología. Entonces, Andina Chile llega como a llenar esto, y de hecho cuando abrimos el Instagram el 2021 en verano, o sea, parecía que había que llenar un vacío que estaba claramente, o sea, nos empezaron a seguir un montón de personas, geocientíficas que ya habían egresado, que ya llevaban 10 años de experiencia, muy interesadas, académicas de universidades de otras regiones, querían participar, querían apoyar. O sea, al final habían unas ganas de querer vincular y conversar entre nosotras y al mismo tiempo demostrar y divulgar lo que tanto nos apasiona. Afortunadamente la geología, gran parte le gusta lo que hace. Nunca he conocido a alguien que diga como me equivoqué de carrera. Quiero llevar un poquito a eso, al periodo de universidad. ¿Recuerdas con cuántas mujeres estabas en tu carrera? Mira, afortunadamente la geología, a diferencia como funciona en mi universidad, entramos a 2 años de plan común, donde ahí estamos toda la ingeniería y ciencia, y después entramos a especialidad a 4 años. Entonces estos 2 años, sí, yo te diría que éramos minoría. Ahora, casualmente, mi sección tenía 30% de mujeres, pero era como una anomalía igual. Pero ya en geología las cifras cambian. El 2021 éramos 40% mujeres dentro del grupo de estudiantes. Favorable igual. Ahora, ¿qué pasa en esto de la academia? Netamente la academia, el mundo laboral ya son otras cifras, pero en la academia sucede mucho que tus profesoras académicas, etcétera, en comunidades jóvenes, de hecho lo menciona la NID en el reporte de género, en las partes más jóvenes hay porcentaje de mujeres. De hecho nosotros en el departamento tenemos 35% de participación de mujeres más o menos en académica,
Pero cuando empieza a avanzar en la edad y empieza a ver los cargos administrativos, los directores, es mucho más masculinizado. Entonces tus referentes en términos de liderazgo, quienes lideran los proyectos científicos, quienes se ganan los fondos, suelen ser hombres. Y ahí es cuando tú empiezas a tener este como techo de cristal, que se menciona muchísimo en STEM. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Por qué no veo que mujeres estén ahí? ¿Porque no había mujeres de esa edad en esa época? ¿Porque habían brechas que no les permitían avanzar? ¿Voy a tener esa misma brecha o no? Entonces, ahí existe un entorno en la universidad que llega un poco a depender totalmente de cómo lo ordenan, de quién te hace clase, de si para ti te inspiró esa profesora o no, si tienes la posibilidad de conversar con ella, si logras entender cómo funciona, y desde ahí puedes empezar a romper el techo. Si no, es muy difícil, podéis titularte y pensar que nunca, no estaban las capacidades nomás, o no puedo moverme dentro de ese mundo. ¿Y sientes que hay oportunidades distintas hoy día? O sea, el paso por la universidad fue un antes y un después. O sea, ¿hubo diferencias o tú sientes que en el paso que tú tuviste no hay diferencias? Me refiero a futuras generaciones. Hoy día uno podría pensar que esas brechas también al interior de la universidad se van rompiendo. ¿Sientes que todavía es un camino difícil de...? Mira, yo te diría que sí, que todavía queda trabajo que hacer. Particularmente, insisto, en geología es un caso distinto donde yo pude tener muchas compañeras mujeres, pero en general en las carreras de ingeniería y ciencia la participación es súper acotada. Y lo puedes ver, o sea, quienes deciden continuar con posgrados, ponte tú, es muy bajo el porcentaje, alrededor del 16% decide trabajar en ciencia. Las demás trabajan en educación, en carreras humanistas, salud, pero muy pocas se orientan a la ingeniería y ciencia. Y yo creo que ahí hay un diagnóstico súper importante que hay que revisar de cuáles son las razones. ¿Por qué tú no te ves reflejada en esas carreras o por qué no te motivan? Tiene que ver necesariamente con que no te gusta, o quizás no te lo presentaron cuando estabas en el colegio, o no te viste reflejada en alguien. Entonces, el colegio es una tremenda instancia. Insisto, los colegios efectivamente deben orientarse a poder presentarles esto referente a las niñas y adolescentes. La universidad es tu segunda instancia, o sea, si ya en la primera no te funcionó por ese motivo, porque el colegio no tenía perspectiva de género, porque los profesores que te hicieron clase no cumplían con eso, ya, la segunda instancia es la universidad. Y ahí las universidades tienen que cumplir hoy día un rol, o en verdad cualquier institución educacional, ya sea técnica, pero es tu segunda instancia para ver quién te hace clase, quiénes están administrando, quiénes manejan investigaciones, quién te apoya un año más grande, quiénes son las presidentas de los centros de estudiantes. O sea, yo que trabajé un tiempo en política estudiantil, Camila Vallejo recién llegó a ser una mujer, la FECH, como distinto. Entonces, hoy día estamos en un proceso de transición. Yo creo que todavía falta trabajar en torno al tema, pero hay instancias para hacerlo, y es tarea de muchos, no solamente de la institución, por supuesto. Tenemos tareas desde la casa, los padres tienen una tremenda tarea ahí que... ¿Qué rol le asignas muchas veces a eso? Porque hablábamos de estos referentes recién y para muchos la familia es el primer pilar, ¿no? Lo más importante, pero a veces yo diría los padres no tienen la culpa de haber tenido una generación distinta, una educación distinta. ¿Cómo ves que también eso se puede ir subsanando? Es decir, a veces hay una motivación personal de niñas o en la adolescencia que muchas veces sus padres pueden ser buenos acompañantes y partners, o a veces también frustrar alguna iniciativa, ¿cierto?, que estas chicas puedan tener, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Te puede tocar la fortuna de que tengas dos papás muy progresistas, científicos, y que de alguna u otra forma ya tenéis referentes, o sea, naciste con 3 años y ya tenéis un ejemplo a seguir, pero la mayoría de las veces no pasa así. Tienes papás que todavía tienen miedos, yo creo que eso es válido, pero hay un trabajo que hay que hacer ahí en torno a eso. Entonces, quizás la charla o el documental que viste no es solamente para tu hija, quizás también lo tenés que ver tú, quizás también tienes que darte el tiempo, ¿cierto?, de aprendamos juntos este proceso, que no es fácil, y yo lo entiendo y lo puedo ver también con mis papás. No es sencillo darte cuenta que tu hija no va a tener problemas en un espacio que tú ves que está tremendamente masculinizado. Entonces, ahí hay un desafío súper grande en cómo los padres, primero, permiten la libertad, ¿cierto?, de elección. Yo nunca, o sea, la ciencia es una opción, pero hay un montón de otras disciplinas en las que puede seguir la niña o adolescente. No va a romper estereotipos solamente con la ciencia, entrando a ser científica. A lo que voy es que, efectivamente, la libertad que se le da a una niña
si bien puede hacerlo por sí sola, efectivamente hay edades importantes donde los papás tienen que ser quienes les muestran estas cosas. Entonces hay una serie de instancias en que uno puede decidir. Llevarla a un museo gratuito, mostrarle ciertas disciplinas, ir a una charla, mostrarle una película, mostrarle un documental. Son llegadas que no necesariamente tienes que meterla a una escuela de verano 3 meses. Si son pequeñas instancias en que la niña o la adolescente tenga la opción, ¿cierto?, de visualizar otras cosas. Y yo creo que los padres también tienen que hacer un trabajo en paralelo, un trabajo que tiene que ver con romper ciertos miedos a través de testimonios, de experiencias, de conversar con otros adultos, y desde ahí hay un trabajo quizás bien en paralelo para no afectar la decisión del niño. Y desde tu experiencia, ¿tú qué le dirías si tuvieses un adulto enfrente un poco? Sin duda, no todo el camino ha sido de flores, me imagino. O sea, sí, hacer lo que a uno le gusta es una buena decisión siempre, ¿no? Apasionarse con lo que uno quiere desarrollar, ir más allá, pero sin duda siempre se van encontrando brechas. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad desde lo que tú estudiaste, desde lo que tú desarrollas? O sea, si alguien nos está mirando hoy día y está pensando que quizás la tierra o esos referentes le gustan hoy día y quisiera ir por ese camino, hay dulce y agraz, ¿no? Es una toma de decisión difícil también. Sí, yo creo que, y ahí quizás recordando, me acuerdo que yo estaba estudiando en la universidad, iba en plan común todavía, así que estaba por elegir irme a geología, y voy a imprimir una fotocopia a un caballero que al lado de la U. Disculpe, ¿me puede imprimir esta hoja? Y me dice, ¿usted estudia al frente? Y yo, sí, soy estudiante. Y me dijo, ¿qué va a elegir? Claramente él sabía que al frente nos tocaba elegir especialidad. Y le digo, voy a elegir geología, me gusta geología. Lo primero que me dice, me mira y me dice, entonces, ¿usted cómo lo va a hacer con su familia? Y yo digo, no, si le tiro la talla de vuelta, no, si voy a tener un buen marido que me va a ayudar. Me dijo, no, pero es que los hombres no hacen eso. Entonces, ¿cómo lo va a hacer usted? Y me empezó a criticar en torno a mi decisión. Yo tenía 19 años, ni siquiera sabía si quiero tener hijos o no, y ya me estaba cuestionando que yo quería elegir una carrera en la que efectivamente iba a haber quizá muchos días de terreno, muchos meses de terreno, y lo veo hoy en día, es así, pero cómo me estaba como cuestionando una decisión a tan temprana edad cuando ni siquiera sabía yo qué iba a pasar después. Y dije, wow, o sea, si yo no hubiese tenido quizá una personalidad fuerte para decir, este caballero no cacha nada, como no quiero que me influya porque yo amo la ciencia de la Tierra, no quiero decidir por eso, pero en verdad cualquier niña y adolescente se puede haber sentido totalmente influenciada por ese comentario. Chuta, no puedo tener familia si estudio esto. Estoy jodida, como no puedo tener hijos. No es así. Pero para eso efectivamente hay que fortalecerse de otros testimonios. Y ahí insisto, es súper importante decir, sí, yo soy madre, soy geóloga, sí, trabajo en faena, nos turnamos con mi marido, con mi mujer, como lo hacemos bien, funciona, como tranquila, las cosas resultan. Haz lo que te gusta, lo que te apasiona, eso siempre va a tener más sentido, siempre. Y yo lo veo en el día de hoy. Entonces, y también hay un montón de otras opciones, no solamente la faena, hay un montón de otras alternativas de llevar las ciencias de la Tierra que te permiten. Entonces yo creo que la primera como tono más oscuro fue como tu familia, como no vas a tener familia. Y bueno, y desde ahí salen un montón de miedos que los he trabajado, sobre todo con, insisto, tus padres siempre son pero mi hijita ha pensado en esto, pero ya se ha ido mucho terreno, ¿y cómo lo hace para bañarse? Sí, efectivamente hay días que no me puedo bañar, hay semanas incluso que no me puedo bañar porque no hay baño en el campamento, pero es parte de, o sea, no te mueres, como hay otras formas, están las toallitas húmedas, estamos todos en la misma, hay alternativas, hay ropa adecuada para eso, pero es puro como conversar con gente. Oye, ¿cómo lo hiciste tú para ir al baño? No, cacha que a la esquina hay un baño, anda ahí nomás, y ahí se puede. Oigan, voy a ir al baño. Entonces hay una dinámica que se genera con confianza y con diálogo, con conversar. No poner la barrera de así es, y como, porque así escuché una vez, y así es, mijita, como usted va a ir a terreno y lo va a pasar pésimo, porque allá no hay baño, porque no hay que comer, no hay nada, y no es tan así. Entonces ahí yo creo que es súper importante escuchar. Escuchar antes de opinar, por supuesto, sobre todo si no te dedicas al área, y desde ahí buscar gente. A mí en su momento cuando quería biología marina, pude encontrar a una persona que me habló de qué hacían los biólogos marinos, descarté la opción, pero me lo comentó, y yo creo que es súper importante. Entonces, claro, la geología no es muy conocida, pero muéstrale esta conversación a tu hija. Pues mira, has pensado en geología, vi que a ti te gusta ir a acampar, quizás esto te podría interesar. Y eso
eso es importante. Tú hablas de la escucha y el diálogo también en terreno. ¿Cuánto sientes que esos compañeros que hoy día tú tienes van apoyando? Porque es cierto, hay carreras mucho más masculinizadas y mundos y entornos laborales también. Sí. Es decir, no se acaba en la transición desde la educación media, luego la universitaria, sino que en lo laboral también te vas encontrando. ¿Y cuánto de acompañamiento tú sientes o cuánto de entendimiento, de ese diálogo, de esa escucha también hay de los pares hoy día? Son generaciones también distintas, ¿no? Sí, hay mucha totalmente. gente joven y con otra conciencia tal vez de algunos aspectos. Sí, sí, o sea, es verdad. Tú tienes hoy en día un ambiente distinto donde hay muchas cosas cuestionadas. Hay muchas también, cierta cultura universitaria que ha cambiado propiamente por eso. La geología, de todas formas, es una atmósfera distinta porque tú viajas mucho con tu mismo curso. Son terrenos de 2 semanas en el desierto, después te vas 10 días y estás durante 4 años saliendo constantemente al terreno con el mismo curso. Existe un grado de hermandad distinto. Entonces yo creo que efectivamente es como un caso. Pero fuera de eso, yo creo que sí, que la universidad se ha logrado construir y me alegro mucho de que nos encontramos en un periodo de aprendizaje, de transición, de reconocimiento en torno al género, a la perspectiva de género. Hoy día es algo que se habla, hoy día es algo que no puedes omitir, hoy día es algo que le puedes conversar a un profesor. Profesor, ese tipo de comentarios ya no se hacen, ya no se dicen, y desde ahí te entrega una seguridad distinta en la universidad. O sea, ya no, quizás ya no da tanta cosa levantar la mano, pese a que te das cuenta que hay 80 hombres y 3 mujeres, ya es distinto. Yo creo que ahí hay un aprendizaje desde, ¿cierto?, quizá las redes sociales, desde lo que te hablan en el colegio, y yo veo que hay un esfuerzo general en la sociedad de poder, ¿cierto?, insertar estas cosas. Entonces, el problema es que todo va orientado, ¿cierto?, a las nuevas generaciones, y hay antiguas generaciones en las que todavía hay que reforzar, y ahí hay un trabajo que yo invito que sí deben tener los espacios laborales, sobre todo en faena, minería, donde las geólogas trabajamos. Ahí hay un tremendo trabajo que hacer en torno a charlas, a dar perspectiva de género, ¿cierto?, a poder no perpetuar, sino que eliminar ciertas actitudes misóginas, etc. Ahí hay un tremendo desafío en generaciones más antiguas, pero yo te diría que las nuevas vienen ya con un chip, o al menos con influencia, ¿cierto?, de parece que esto no está bien. Entonces, eso permite, o sea, la universidad para mí fue una situación grata, pese a que pude identificar ciertas brechas de género, por supuesto. Fue una situación grata. O sea, yo siento que me desarrollé en un espacio amigable en lo que yo podía decir lo que a mí me parecía, pero por supuesto todavía quedan cosas que mejorar. ¿Y en el mundo laboral también sientes que sigue siendo una experiencia grata hoy día? Y cómo también, preguntarte, vas contribuyendo a empujar justamente esas barreras. O sea, la creación ya de Andinas que hablábamos es una de las formas de ir seguramente generando red y generando este empuje a cambiar ciertas políticas o formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué te encuentras un poco hoy día? Quisiera preguntarte, y también cómo desde ese lugar, desde Andina, vas empujando a que estos cambios en realidad se produzcan y poder quizás ir motivando a otras tantas mujeres, ¿no? Sí, mira, actualmente, claro, yo me encuentro así como académicamente hablando, decidí seguir estudiando, me fascina, como te dije, el agua, entonces me dedico a la hidrogeoquímica, que es básicamente el estudio de las rocas, el agua y la química de las aguas, y me encuentro estudiando un posgrado en eso, investigando. De hecho, afortunadamente mi profesora doctora Elida Pérez es mujer, entonces también ahí existe como una identificación distinta, como mi profe es mujer, como bacán, ¿cachai? Puedo conversar cosas con ella que no podría conversar necesariamente con un profesor, puedo identificarme con ella también, ella me puede comentar experiencia y desde ahí construir algo distinto. Entonces ahí, ¿cierto?, permite un espacio de investigación que a mí me es muy cómodo. Ahora bien, y aquí como para quizás la gente que piensa que uno es extremista, pero los equipos de investigación efectivamente deben ser heterogéneos. Eso hace más fructífero el proceso, enriquece la investigación por sí misma, y parte de la heterogeneidad efectivamente involucrar a más mujeres, que mujeres lideren los proyectos, pero así hay un montón de minorías, ¿cierto?, que todavía están excluidas de la ciencia. La ciencia en ocasiones es súper elitista, entonces hay trabajo que hacer. Entonces, con mi profesora creo que lo logramos súper bien, tenemos un equipo de laboratorio muy interesante, muy lindo, y desde ahí he podido crecer de buena manera en el área que a mí me gusta, con ella. Y con Andinas Chile,
Actualmente nos encontramos, de hecho, en un proyecto súper interesante. Estamos en búsqueda de financiamiento, así que ahí también hago el guiño guiño a quien quiera. Estamos trabajando con un campamento para niñas que se llama Descubriendo la Tierra. Descubriendo la Tierra lo que busca es poder hacer 3 campamentos en 3 regiones distintas del país, entendiendo que cada región tiene una ciencia o geología muy distinta y muy linda por sí misma, desde el norte al sur. Pero también creemos que debe dar significancia territorial, es decir, no desde Santiago hacer un gran campamento, sino que poder, ¿cierto?, repartirlo en regiones, dándole sentido a la geología que se imparte en esas universidades, porque no hay geología solamente en Santiago, en el norte es tremendamente importante la geología, y en el sur también se está posicionando de buena manera la carrera. Y estamos, ¿cierto?, logrando que las niñas, o queremos lograr que las niñas puedan, en un entorno con contacto en la naturaleza, poder, ¿cierto?, conectarse con las ciencias de la Tierra, y que para mí es fundamental que se haga en ese entorno. Es muy distinto que te llame la atención una roca en la montaña inserta que verla en una muestra de mano en la calle. O sea, es distinta la conexión que se logra hacer, y también invito, ¿cierto?, a romper esa barrera de la mujer en terreno. O sea, quiero ir con ustedes, quiero que las niñas estén ahí y poder, ¿cierto?, llevar a cabo un campamento donde ellas se sientan parte de esta mujer outdoor, mujer aventurera, mujer que puede estar en esas condiciones y que hay forma de llevarlo a cabo de buena manera, y que no siempre vamos a ser minorías en este tipo de entornos, que a veces son difíciles, no lo niego, pero que son tremendamente enriquecedores y para mí muy entretenidos. O sea, me fascina estar en terreno. Amanda, y un poco, hablabas ahí de 2 proyectos, ¿y cuál es también tu visión de futuro? O sea, ¿dónde más te gustaría llegar? ¿Qué te gustaría finalmente hacer o incidir? Hemos hablado mucho de la importancia, ¿cierto?, de ir dando como más espacio a que cada vez más mujeres puedan estudiar carreras STEM. ¿Cuál es tu anhelo hoy día? ¿Cuál es tu sueño? Si es dentro del país, fuera, buscar otro tipo de redes, ¿en qué estás también en eso? Bueno, como te contaba, actualmente estoy estudiando el posgrado. Afortunadamente, mi profesora guía se ganó el Fondesit de iniciación, lo cual permite investigar 3 años, y en paralelo yo me pude ganar la beca NIT, que también me permite mantenerme como fuente laboral, por así decirlo, mientras trabajo en el magíster. Entonces me ha permitido, ¿cierto?, poder tener 2 años de creatividad científica. De hecho, el magíster no tiene ramos, así que estoy básicamente investigando, lo cual es muy entretenido, muy maravilloso. Me encuentro trabajando en el área que me gusta, como te dije. Mi profe llega de Estados Unidos y llega como académica de la universidad y llega con un nuevo concepto, que es la zona crítica. La zona crítica es aquello que podemos estudiar los geólogos, que va desde los acuíferos, el agua subterránea, hasta la atmósfera. Es todo lo que pasa en esa columna. Plantas, suelo. A ver, un ejemplo quizás más entretenido. Los geólogos podemos trabajar en viñas, analizando los suelos para ver qué tipo de producto de vino queremos dar. Y hoy día hay geólogos que se dedican, de hecho, a estudiar los suelos de las viñas para poder generar. Eso es zona crítica netamente, es ver cómo se relacionan las lluvias, los suelos, el tipo de planta, etc. Y ahí yo dije, wow, esto es como mucho más multidisciplina. O sea, yo no voy a trabajar con geólogos, puedo trabajar con agrónomos, con gente que trabaja en clima. Entonces había un montón de variables, y aparece la investigación en la que me encuentro hoy día, que me tiene muy motivada, que en palabras simples voy a tratar de explicarlo para no confundir a nadie, pero dentro del ciclo del dióxido de carbono hay varias cosas que emiten y fijan o captan CO2, ¿cierto? Nos interesan claramente los que fijan y captan porque estamos en crisis climática. Pero particularmente hay un proceso que es la meteorización de los ríos. La meteorización es aquel proceso que puede modificar una roca, la puede quebrar, la puede diluir, la puede alterar. Y esta meteorización puede ser por nieve, por lluvia, por aguas calientes, por aguas termales, por un montón de agentes. La roca se modifica, ¿cierto? Cuando llueve, la lluvia viene con CO2 en la lluvia. Cuando llega al río, el río está levemente menos ácido que la lluvia está un poquito más ácida, pH 5, 6, el río está en pH 7. Esa pequeña acidificación de la lluvia produce que se diluyan los minerales en el río, los minerales de las rocas. Cuando se diluye el mineral, se forma bicarbonato, y con ello yo puedo captar el CO2, es decir, el CO2 ya no deja estar en la atmósfera. Eso lo hacen los ríos, históricamente lo han hecho de manera natural, y es parte, ¿cierto?, del ciclo del CO2 para poder mantenerse en equilibrio. Claramente ahora no estamos en equilibrio, tenemos un tremendo problema de contaminación. Pero autores, y espero no estar aburriéndolos, pero autores en el mundo han dicho como, veamos si dependiendo de la roca, esta tasa de captación de CO2 cambia.
se pusieron a estudiar tipos de roca y se dieron cuenta que las rocas máficas, que son un tipo de roca con cierto contenido químico, captaban más. ¿Qué son las rocas, los basaltos, los que están en Hawái, esas rocas negras que vemos? Dijeron como, o sea, estas pequeñas regiones volcánicas, Hawái es pequeño en función, o sea, en comparación a otros lugares, Islandia es pequeño, tenían una captación de CO2 impresionante y que eran claves para el ciclo global del CO2. Y mi profesora dice, ok, tengo una hipótesis. En la zona volcánica sur de Chile, que va desde Curacautín, en el volcán Tolhuaca, hasta Puerto Montt, con el volcán Calbuco, que es esa zona que estoy estudiando, creo que la tasa de captación va a ser alta. ¿Por qué? Porque hay caudales grandes de ríos, tenemos una gran densidad de estas rocas favorables, que son las máficas que te contaba, tenemos fuentes termales que ayudan al proceso. Entonces, bingo, como aquí puede que la tasa de captación sea alta y nunca había sido medida antes. Estamos estudiando 22 ríos, alrededor de 12 termas, con campañas ya cumplimos 2 años, son 4 campañas de terreno, de 12 días más o menos, muy entretenido, a mí me encanta muestrear agua, y estamos investigando eso. Entonces, eso va a ser un tremendo aporte, por supuesto, y ahí yo creo que da muy bien a lo que más me interesa a mí, que es poder aportar, ¿cierto?, a políticas públicas, a la conservación de estos ríos que son fundamentales para poder mantener, ¿cierto?, el equilibrio en el ecosistema y la atmósfera. Y ahí yo creo que se desencadena un poco mi próxima motivación. O sea, me gusta mucho la institucionalidad ambiental, me gusta mucho el trabajo, cómo hoy día la geología y las ciencias de la Tierra en general puede ser una herramienta para poder tomar mejores decisiones, y esa herramienta tiene que ser considerada, tiene que ser aplicable la ciencia, y puede serlo, tienen que estar los esfuerzos para que así sea. Entonces, en eso pretendo seguir trabajando, o sea, seguir trabajando en el agua, seguir trabajando, ¿cierto?, en la tremenda lucha que vamos a tener con el cambio climático, que la tenemos ya, de hecho, hoy en día, y desde ahí poder abordarlo desde la ciencia, pero no deja, ¿cierto?, de picarme el bichito. Me gusta la política, me gusta poder, ¿cierto?, trabajar en torno a mesas con más disciplina. Y ahí se requieren muchas más manos, vamos a decirlo en términos bien coloquiales, porque Chile está justamente instalando distintas políticas y convocando cada vez mayores expertos, ¿no?, para poder generar de manera mucho más amplia, como tú decías, y de manera intersectorial también, una buena política pública en esto, ¿no? Sí, totalmente. Hay que buscar la forma, y ahí nosotros tenemos el desafío de traducir. Tenemos que ser capaces de traducir la ciencia. Los papers, los artículos que publicamos van a tener que seguir existiendo, y eso es parte de poder garantizar la investigación, de poder respaldarla, de que exista una revisión de pares. Eso tiene que ver netamente con la academia. Pero si como científicos, científicas queremos salir de ahí, queremos aportar, tiene que haber alguna forma de traducir. No podemos pretender que los líderes mundiales o el gobierno por sí mismo pueda entender todo lo que hacemos. Debe existir ahí alguna herramienta, ¿cierto?, de traducción, de traspaso de información. Del para qué se hace ciencia, en definitiva. Para qué lo hacemos, o para quién se hace ciencia. Así que ahí, por supuesto, hay una motivación súper grande en ver cómo podemos seguir avanzando para eso. Amanda, ha sido una conversación sin duda muy, muy interesante poder conocer, ¿cierto?, toda lo que es la vida que has llevado y la trayectoria desde muy pequeña y lo que hoy día estás desarrollando. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Gracias a ustedes. Sin duda, la pasión por la geología de Amanda Peña nos ha inspirado en este nuestro primer capítulo del programa Por Más Niñas en STEM. Trabajemos en conjunto para incentivar las vocaciones científicas y tecnológicas de las niñas en Chile, para ampliar sus sueños, y hagámoslo ahora. No podemos seguir esperando un mañana de cambios si no realizamos las transformaciones hoy. Los dejamos invitados para el próximo capítulo, el 27 de octubre, con la destacada Valentina Muñoz, programadora y defensora de los derechos digitales. Por Más Mujeres en STEM, un ciclo presentado por Escondida BHP y Comunidad Mujer para aportar a una sociedad más justa e inclusiva, donde las niñas y adolescentes tengan la oportunidad de cumplir sus sueños. Nos vemos.